Hola amigos, aquí tenemos una 2008 Jeep Commander. Queja del cliente que cuando se calienta la camioneta, cuando llega a la temperatura normal, empieza a temblar, pero no tiene check engine, como si tuviera un misfire. Tiene 153,000 millas. Dice que cuando la aguja llega más o menos después de la mitad, como por ahí, la camioneta empieza a temblar y como si tuviera un misfire. Entonces yo la estaba chequeando ayer y tenía misfire en el cilindro número 5, después de haberla manejado un rato, porque si no hacía la falla en sí. Déjenla prendo. Vamos a ver aquí, y aquí tengo mi escáner conectado. Voy a regresarme a códigos a ver si hay. No hay códigos. Vamos a ver si se siente la vibración un poco. No se siente. Vamos a ver los datos en vivo. A ver qué cilindro está fallando. Vamos a ponerlo en gráficas. Como pueden ver, no está fallando ningún cilindro. Y no tenemos check engine tampoco. Voy a conectar mi osciloscopio para revisar bobinas e inyector. Como les digo, en el cilindro número 5 teníamos el conteo de misfire, pero no alcanza a tirar la luz todavía. Entonces ahorita todo se ve normal, pero nomás es que se calienta poquito. Voy a poner mi osciloscopio y vamos a chequear qué es el problema. Para mí, ayer que salí a calarla, cuando regresé sí estaba vibrando la camioneta. Entonces me acerqué al mofle y olía a antifreeze, como problemas de empaques de cabeza o head gasket. Así olía. Entonces miren, vea, aquí empezó, vea, ahí empezó el misfire ya. Y apenas está la temperatura. Déjenme ver cómo. La temperatura apenas aún ni una rayita ha llegado todavía. Entonces vean. Y como les digo, se olía antifreeze. Entonces vamos a chequear el problema, si es problema de head gasket o de empaques de cabeza, como le digan ustedes. Ok, deje conectar mi osciloscopio y vuelvo. Bueno, vean, aquí ya tengo mi osciloscopio conectado. Tengo el canal. Bueno, vamos a empezar por el firing order, ¿verdad? Es que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 5 es el último de hasta allá. Déjeme ver si enfoca la cámara. Aquí donde voy a mover Ok, el color amarillo, la aguja amarilla está conectado al inyector. La aguja roja está conectada a la bobina número 5. Y aquí tengo para sacar más o menos una referencia buena de aquí, de este cilindro, en caso de que sea bobina o sea inyector, pero bueno, la señal de la bobina, quiero decir. Y también tengo conectado mi sensor de presión, de pulso, sensor de pulso, first look sensor. Lo tengo conectado aquí a este acople de aquí del radiador. Es como un cono, está metido al radiador aquí. Y ahorita les muestro a ver si qué señal nos da. Aquí, como pueden ver, la tapa del radiador, si alcanzan a ver aquí, y aquí le echaron como un polvo mágico al radiador, de esos que agarran de esos que le echan para sellar. Ahí claro se puede ver.
El radiador también tiene, o sea, bastante ahí alrededor adentro. No se ve ningún liqueo de antifreeze, no se ve nada fuera de lo normal. Entonces tengo mis tres tierras del osciloscopio conectado directamente a la batería. Y aquí tengo el osciloscopio ya listo y mi escáner aquí. Voy a prender la otra cámara para tomar la gráfica, ¿ok? Bueno amigos, voy a prender la camioneta para ver las pulsaciones y recuerden que no la puedo tener mucho tiempo prendida porque se puede calentar y puede salir disparado el el cono con el sensor de pulso que tengo al radiador, ¿ok? Listo, déjenlo prendo. Ok, que corra un poquito más para ver. Estamos en 179 grados Fahrenheit. Va subiendo la temperatura. Eh, ok, la voy a pausar aquí. Y ahorita la analizamos. Voy a hacerle zoom. Y vean. Vean déjenme le hago un poquito más para que se vea bien. Ok, este es el pico de bobina número 5. La señal número 5. Le hago un zoom para que la puedan ver. Esta es. Y vean la caída que hace aquí y el pico que hace aquí el sensor de pulso. Vean, vuelve a bajar, va bajando. Voy a recorrerla más para allá y vean otra vez, vuelve a subir, baja, va bajando y va bajando, vuelve a subir y vean, nada más es en el cilindro número 5. Aquí este es el inyector también, el inyector número 5. Esta es la bobina número 1. Vean otra vez. Vean, y sigue lo mismo, vean. Aquí se va ya un poquito agrandando más, vean. Vean, como pueden ver, sigue. Vean, y sigue. Eh, vean. Por eso cuando ya la temperatura llega a la mitad y empieza a subir, es cuando el carro empieza a fallar. Y empieza a marcar cilindro número 5 misfire. Pero en sí no marca en código, o sea, no tiene códigos de, de check engine, pero en la gráfica con el escáner, ayer pude ver que sí estaba marcando en el número 5. Perdón, eso sí, no. Ok, entonces, volviendo a lo mismo, vean, ya sigue más, vean, va aumentando, vean, y vuelve a bajar aquí. Vean cómo aumenta. En unos aumenta más, vean. Vean, voy a correr hacia allá. ¿Se alcanza a ver? Sí, vean. Entonces, aquí no tenemos problema de bobina, aquí no tenemos problema de inyector, o no tenemos problema de computadora, aquí no tenemos problema de bujía, nada. Aquí el problema es eh, empaque de cabeza, y si lo recalentaron demasiado, este carro puede ser que tenga la cabeza partida o craqueada, no sé cómo le digan ustedes, pero para mí es más empaque de cabeza. Si no, ya estuviera partida, aventara humo. Pero o también alguna de las camisas donde van las válvulas, esas también tienden a salirse en este motor 3.7.
sí, 3.7, entonces tienden a tener problemas ahí en ese, cuando se recalientan. Lo normal siempre es en la cabeza derecha, del lado del pasajero. Pero vean, y parece que este carro lo acaban de comprar el, el cliente, porque bueno, ni placas tiene tampoco. Yo creo que lo acaba de comprar. Y vean aquí cómo sube cómo va subiendo, vean. Vamos a ver más adelante, va aumentando la temperatura. Vean cómo vuelve a hacer este pico aquí otra vez. Vean aquí otra vez. Vean. Este, como les decía, ya tiene ese polvo mágico ahí en el radiador. Entonces significa que alguien ya anduvo ahí, le echó eso. Este, pero vean. Y nada más aquí, vean. De aquí a aquí. Aquí poquito, pero vuelve a, a aumentar. Y va, y ahí va, y ahí va. Vean. Vamos a hacer vean como el pico aquí. Baja. Vean la caída que hace aquí y vuelve a subir. Vean. Y vuelve a caer, vean. Y vuelve a subir. Este, bueno, si, si deciden repararlo, pues eh, mostraré más parte del video, pero aquí nos queda claro que tenemos problema de empaques de cabeza o simplemente se dañó la cabeza. Está dañada la cabeza. Como les decía, ayer yo lo manejé como por 20 minutos y el carro llegó más arriba de la mitad, la temperatura, y ya el carro empezó a fallar. Y ya por eso no alcancé a revisarlo ayer porque tenía que quitar la tapa del radiador, entonces estaba caliente. Entonces es que lo dejamos aquí en el taller hoy sábado, vine a chequearlo para hacer el diagnóstico, a ver qué era el problema. Y ahorita le voy a enseñar el kit para que, para que puedan usar el osciloscopio para los que no saben, para los que saben, pues también, ¿verdad? Este, Como lo hice en este carro. Ahorita voy a mostrarles las herramientas que utilicé. Y se puede hacer con cualquier osciloscopio que tengan, cualquier osciloscopio Handtech. Yo tengo el Handtech, simplemente que me gusta porque pues más o menos me da una grabación ahí. Y, pero interesante el caso, ¿verdad? Y pues nada, les voy a enseñar las herramientas que utilicé y espero les sirvan. Ahí en YouTube están cómo los hacen los sensores de pulso, yo los tengo, yo los he hecho. Incluso aquí tengo, debajo del osciloscopio tengo uno. Vean, lo hice yo. Lo uso para el escape en caso de que el agua se pase para allá. Nunca ha pasado, pero da muy buena la lectura, igual que ese. Déjenlo quito para mostrárselos. Vean, lo compré en eBay. Es hecho por autodtex.com. First Look. Venden buenas cosas ellos, buenas herramientas. Pues el que lo quiera comprar, ¿verdad? Que lo compre. Y el que pues quiera hacerse uno, vean, se me hace bien perfecto. Está, creo que vale como $90, algo así, más como 30 y algo de shipping, y llega como en 3 4 días, rapidísimo. Se los recomiendo. Autodtex.com. Lo venden en eBay. No sé si está en Amazon o no sé si lo vendan ahí. Pero vean, Pressure Pull Sensor. Vean aquí. Buenísimo, se los recomiendo. Pues nada, toca, si el cliente da la autorización de repararlo, pues mostraré la segunda parte del video. Ya si no, pues ni modo, el diagnóstico ya está hecho.
tiene que pagar el diagnóstico nada más. Pero hoy déjenles muestro lo de lo del lo de lo del radiador que les decía. Vean aquí, ya no hay presión. Yo lo amarro para que en caso de que salga volando vean el cono. Uso este cono, vean aquí. Voy a alumbrar para que vean que tiene ese polvo que le aventaron ahí. ¿Se alcanzan a ver? Ahí está. Como les decía, cilindro número 1, 1, 3 y 5. Allá mi aguja roja en la bobina, aguja amarilla en el inyector. Y déjenme les muestro el kit que tengo para eso. Mire, vean, lo compré por Matco Tools, pero ahí en eBay están unos bien baratos. Se los recomiendo. También se pueden hacer estos con cualquier cono, nomás que sea así flexible. Ven, entonces lo meten y no usé estas adaptaciones porque ninguna le quedó, ninguna de estas le quedó, le vino quedando esta, entonces por eso fue que usé esa. Y pero no, buenísimo el kit. Ven. Aquí se las voy a dejar. Vean, número de parte, 27 piezas. Pueden hacer ¿cómo se le dice? El flush al radiador. Y pues nada, espero les haya gustado el video. Y para los que se preguntan qué osciloscopio uso, pues aquí está, mire, Type-I de GMTO. Dejaré la descripción en el video para el que le interese. Está muy completo. Vean, hay adaptaciones que yo he puesto ahí, pero vean, este es de 4 canales. Ahí tengo mis atenuadores, 1, 2, 3 y 4. Vean, como pueden ver, está muy completo. Es un GMTO, viene en su caja. Y también trae las pinzas, la de baja y la de alta. Vean, sus agujas, todo. Bueno, nada, compañeros, espero les haya gustado el video. Y como les digo, si aprueban a que lo reparemos, les muestro ya sea un pequeño video ahí de segunda parte. Y pues si no, ni modo, nos quedaremos con las ganas del problema, ¿verdad? O sea, sabemos que es el problema. Sabemos que este garro se va a recalentar, va a llegar a recalentarse. Pues bueno, espero les guste el video. Suscríbanse y nos vemos en el siguiente. Saludos. Sé que ya les había dicho que se acababa el video, ¿verdad? Pero nomás es para enseñarles que saqué las bujías número 5 y número 3. Y vean qué diferencia hay ahí. ¿Por qué se está quemando la bujía, perdón? Vean. Vean la gran diferencia. Y no se ven viejas estas bujías. Son NGK. Vean. Definitivamente, amigos, aquí hay un problema de cabeza. Empaques o ya sea la cabeza. Bueno, nada, ahora sí me despido. Hasta luego.